Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Feliz de poder comenzar a compartir este trabajo que consideramos muy importante, como les venía contando delante cuando estaba haciendo el relleno. Este es un trabajo de alrededor de 8 años, en donde hemos estado permanentemente investigando y experimentando. La investigación nos ha servido, la investigación teórica nos ha servido para poder determinar que hay un hilo histórico de investigadores que en un punto se alejó radicalmente de los principios o de las bases que sustenta la ciencia académica. Nos pareció interesante encontrar ese hilo histórico y en la medida que lo íbamos descubriendo, en la medida que íbamos desentrañando los planteamientos, los experimentos, las ideas en relación a los diferentes trabajos, fuimos motivados a desarrollar ciertos experimentos. Y precisamente en estos experimentos y en sus resultados, por supuesto, empezamos a comulgar con este hilo histórico que se empezó a formar en el 2018 y a estas alturas está compuesto de un universo impresionante de personas que aborda desde finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XX. Y es un hilo de personas que jamás se conocieron. Bueno, una que otra persona pudo dialogar con otra, pero en general ninguna de estas personas se conocieron. Desarrollaron sus trabajos en diferentes partes del mundo y lo más hermoso es que llegaron a las mismas conclusiones. Y son conclusiones bastante distintas y distantes a las conclusiones que ha hecho la ciencia para desarrollar su interacción con la naturaleza. Y eso es lo interesante. Entonces, en este proceso de 8 años, nosotros hemos ido levantando áreas de trabajo. Estas áreas de trabajo han sido principalmente 3. La primera área es el área de la ciencia eléctrica. ¿Por qué la ciencia eléctrica? Bueno, este hilo histórico nos hizo darnos cuenta de que la ciencia eléctrica durante el siglo XVIII y el siglo XX era, digamos, como el eje de investigación y de desarrollo de aplicaciones en la naturaleza y en la sociedad. No obstante, hoy día no existe la ciencia eléctrica, sino que existe la ingeniería eléctrica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué es lo que, de alguna manera, qué es lo que nos muestra la ingeniería y qué nos ha estado mostrando a propósito de los experimentos que hemos venido realizando? Este fenómeno o esta ciencia en sí misma que le llamamos ciencia eléctrica. Y efectivamente, gracias a esta investigación, hemos podido respondernos, teóricamente, por supuesto, qué es la energía y empíricamente qué es el movimiento. ¿Sí? Otra de las áreas de investigación que hemos desarrollado junto al área de la ciencia eléctrica, de hecho, el estudio de la ciencia eléctrica nos llevó a la investigación del agua. Y uno podría decir, ¿pero qué tiene que ver el agua con la electricidad? Todo. De partida y de entrada les digo todo. ¿Sí? Entonces la investigación del agua comenzó como un subproducto de esta investigación de la ciencia eléctrica. Y en el proceso de investigación del agua, de su movimiento y de sus diferentes funciones, fuimos descubriendo una serie de vetas impresionantes, muy maravillosas, que nos han dejado, digamos, nos dieron vuelta por completo toda nuestra concepción, como tanto de la naturaleza como del agua. ¿Sí? Y en este proceso hemos ido desarrollando una síntesis en torno a qué es el agua, en torno a cómo podemos entender la estructura del agua, cómo podemos entender la formación de la naturaleza y su relación con el agua, y por supuesto cómo podemos regenerar el agua. Finalmente, toda esta investigación, tanto de la ciencia eléctrica como la investigación en torno al agua, nos llevó a abrir una nueva área de investigación, que es un área de investigación que empezamos a desarrollar a partir del 2019, que es el área de la salud. Que nosotros en realidad no tenemos nombre a esa área, pero le llamamos salud y autoemancipación. Precisamente porque encontramos en los principios del movimiento
tanto de la energía como en los principios del movimiento del agua, elementos característicos que nos pueden permitir, a través de la utilización de principios del movimiento de nuestra corporalidad, a desarrollar salud. Entonces son finalmente las 3 áreas de trabajo que hemos estado desarrollando y hemos estado de alguna manera discutiendo y proponiéndonos distintos experimentos, como contaba La Pancha. Nuestro eje de trabajo tiene que ver con la colaboración, la educación y el aporte hacia una perspectiva regenerativa de la naturaleza. Hoy día el concepto de regeneración se ha disparado y ha estallado. Pero ¿qué estamos entendiendo por regeneración? ¿Sí? Para nosotros es importante volver sobre el concepto, ¿sí? Porque finalmente la comprensión de la naturaleza está reflejada en la sociedad, en la forma en que interactuamos con ella, ¿sí? Y entramos de lleno un poquito al tema, ¿no? Y el primer punto que me gustaría tocar al respecto es precisamente a cuál es el fenómeno que estamos asistiendo hoy día, ¿sí? Desde la ciencia académica y desde diferentes esferas se nos habla de una crisis climática, ¿cierto? Primero era el calentamiento global, en primer lugar la capa de ozono, el calentamiento global, ¿cierto? Hoy día ese concepto ha pasado a llamarse crisis climática. Y nosotros, toda esta investigación es bastante larga, hoy estoy tratando de hacer una síntesis. Muy importante que participen en esta exposición con preguntas, porque probablemente es imposible decir todo lo que está ocurriendo en este momento en mi cabeza. Perdón. Entonces, hablamos de crisis, nosotros queremos hacer esta pregunta: ¿crisis climática o crisis humana en su relación con la naturaleza? Esto no quiere decir que desconozcamos que está sucediendo ciertos fenómenos en la naturaleza observables y medibles. Eso por supuesto que está ocurriendo. Ahora, la causa de ese fenómeno tiene que ver precisamente con nuestra comprensión de la naturaleza, ¿sí? Finalmente, el proceso de comprensión tiene que ver con un proceso de intercambio, de relación, de interacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la técnica y la tecnología que ocupamos actualmente, de alguna manera está inscrita nuestra comprensión de la naturaleza. Es decir, en la forma en que generamos energía, en la forma en que la producimos, en la forma en que la almacenamos, la forma en que la transmitimos. O sea, todas estas formas, toda esta técnica, toda esta tecnología es resultado de una comprensión de la naturaleza, de una observación que nos ha determinado a decir, mira, la naturaleza funciona de esta manera, por tanto es esta forma la que tenemos que usar para generar energía, para producirla, almacenarla, distribuirla. Bien, ¿de dónde viene esta forma? ¿De dónde viene esta técnica que ocupamos actualmente y esta tecnología que ocupamos actualmente? ¿Viene de una observación profunda de la naturaleza? ¿De la causa de la naturaleza? ¿Viene de una observación de los efectos de la naturaleza? ¿De dónde viene? Entonces, aquí está el eje, ¿sí? Esto lo voy a responder, lo quiero responder. Quiero provocar discusión de alguna manera. Pero en primer lugar, quiero referirme a qué hemos podido observar en nuestro proceso investigativo, en nuestro proceso de experimentación, qué es lo que nos está enseñando la naturaleza. En primer lugar, lo que nos ha enseñado la naturaleza es que la naturaleza no entiende de tiempo. No entiende de tiempo, no sabe de tiempo, no sabe de temporalidad. No le interesa ese tema porque no es su tema. La naturaleza entiende de ciclos de movimiento y se organiza y se desarrolla en ciclos de movimiento. Por supuesto, dentro de cada ciclo habita un proceso temporal, pero solo dentro del ciclo, no fuera del ciclo.
Entonces la naturaleza nos enseña que no se involucra con el tiempo de la manera en que la ciencia académica nos dice que se involucra con el tiempo. La naturaleza se involucra en ciclos y se desarrolla en ciclos, ¿sí? Entonces, el ciclo de movimiento de la naturaleza se va repitiendo, se va autorreplicando, con diferencias por supuesto, pero siempre se va repitiendo. Nosotros podemos observar cómo una planta crece, se desarrolla, se marchita, deja su proceso de maduración, muere por así decirlo, y vuelve a crecer. Y cíclicamente estas operaciones ocurren, o sea, nuestra inhalación y nuestra exhalación representa, por ejemplo, un ciclo de la naturaleza. Mientras inhalamos, le damos energía y le damos movimiento a una serie de estructuras que durante la exhalación dejan de existir. Pero nuevamente volvemos a inhalar y esas estructuras vuelven a ver la vida, a aparecer, a desarrollar sus funciones y en la exhalación nuevamente vuelven a desaparecer. Entonces, la naturaleza nos está enseñando de que no hay un principio y un fin, sino que hay un desarrollo cíclico de las cosas. Y este desarrollo cíclico, este volver a comenzar permanentemente, por supuesto que desarrolla transformaciones, pero finalmente como que nada termina y comienza y ya. Como que ahí nos acaba en el principio y en el fin, nos acaba el movimiento. El movimiento se invierte y se transforma, ¿sí? Entonces, si tenemos en consideración esto, podríamos decir, y que es algo que nos ha enseñado la investigación, aseverar de que la muerte finalmente como proceso existe solo como temporalmente, ¿sí? En el sentido de que el ciclo de vida y muerte es solo un ciclo, y ese ciclo se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, ¿sí? No podríamos decir que hay un espectro de la vida, como decir, mira, la vida comienza aquí y termina acá. La naturaleza nos enseña que ese espectro permanentemente está creciendo. Lo que pensábamos que se estaba muriendo da nacimiento a nuevas cosas. O sea, en el presente nosotros efectivamente vemos cómo se están extinguiendo algunas especies. Sin embargo, crecen nuevas especies. Estamos viendo cómo se ve afectado los bosques nativos, pero después de eso siguen creciendo nuevas especies, ¿sí? Como que no hay... La naturaleza no nos está diciendo que las cosas se están acabando. La naturaleza se está transformando porque la humanidad, a través de su interacción con la naturaleza, ha hecho que se transforme, ¿sí? Y se está transformando hacia una parte del espectro en donde nosotros como seres humanos como que no cabemos mucho en esa parte del espectro. Porque en esa parte del espectro crecen estructuras, organismos y sistemas que son como que representan lo contrario a la salud, ¿sí? A nuestra salud, pero no significa que esos agentes, esas estructuras que nacen, que están proliferando, sean necesariamente malas, sino que es parte de la transformación y del desarrollo de la naturaleza, porque hemos empujado ese desarrollo. La naturaleza es completamente resiliente en este sentido, totalmente resiliente, se va a adaptar a cualquier condición, así como nuestra corporalidad también se adapta a cualquier condición, ¿sí? Y se adapta a cualquier condición y encuentra un balance en cualquier estado, en cualquier sentido. Y ese balance se puede ver de diferentes maneras. Se puede ver, por ejemplo, si hablamos de la postura, una persona encuentra la corporalidad, encuentra el balance y no necesariamente significa eso una postura perfecta, pero está en un balance, funciona en un balance, se desarrolla. Ese balance para algunos puede ser, no sé, lordosis, puede ser sifosis, puede ser hombros cerrados, pero el cuerpo en sí mismo está trabajando con ese balance. El que esté bien y el que esté mal es otra cosa. Entonces la naturaleza busca adaptarse, busca construirse igual a sí misma en ese proceso.
nosotros, la técnica y la tecnología, lo que ha hecho ha sido llevar ese proceso a un extremo. ¿Cuál es ese extremo en los términos concretos? Es el sobrecalentamiento. ¿Sí? Es decir, nosotros, la producción de energía es un circuito económico, además de ser gigante y horrendo, es un circuito económico que lo único que desarrolla es sobrecalentamiento en todas las interacciones, desde que se rompe la montaña hasta que se refinan los materiales que se van a ocupar, después en el transporte, después en la transmisión. Ustedes lo pueden sentir. O sea, es cosa de que tengan un aparato eléctrico prendido un rato y van a tocar el cable y el cable va a estar tibio, o va a estar caliente, o va a estar súper caliente, qué sé yo. Entonces, la sociedad completa en estos últimos 200 años ha utilizado una técnica y una tecnología que ha propiciado estas condiciones de sobrecalentamiento. ¿Sí? Y estas condiciones de sobrecalentamiento no solo están presentes en la producción de energía, sino que están presentes en la silvicultura, están presentes en la gestión de agua, están presentes en la agricultura, está presente en los tratamientos médicos, en fin. Y este sobrecalentamiento tiene muchas caras. O sea, primero, el sobrecalentamiento puede ser una resistencia a un proceso. El proceso se desarrolla naturalmente, se genera resistencia, se genera una fricción, un sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento también representa la acidificación o la acidez, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno, como resultado de algo más esencial, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, el oxígeno se excita con la temperatura, y en la medida que más se excita, que más aumenta la temperatura, más acidez provoca en la interacción con otras sustancias, ¿sí? Entonces, es este fenómeno de extremo sobrecalentamiento es el que estamos viviendo hoy día. Y ese sobrecalentamiento finalmente hace que el espectro de la vida se achique porque se condiciona, se va condicionando la vida. Y finalmente esto hace proliferar lo que nosotros conocemos como el fenómeno de la enfermedad. Y este fenómeno nace en primer lugar en el medio. Nace en la atmósfera, nace en el agua, nace en el suelo y prolifera hacia el resto de la naturaleza, ¿sí? Hay una relación fundamental entre medio y estructura. Nosotras, cuando respiramos, no estamos respirando aire. ¿Qué es el aire? Estamos respirando el medio, o sea, estamos respirando como la información energética del agua con esta mezcla de sustancias que existen en la atmósfera y que son resultado de la sudoración o ¿cómo poder decirlo?, de la exudación de la naturaleza, finalmente. Nosotros cuando respiramos energía y respiramos información. Respiramos toda la información que hay en el medio. Toda esa información la llevamos hacia adentro. O sea, el resultado de nuestra gestión de agua, el resultado de nuestra gestión con el suelo, el resultado de nuestra gestión con nuestros alimentos, con nosotros mismos, el resultado de nuestra interacción con la tecnología, con la energía eléctrica actual. Todas esas cuestiones toda esa información está en el medio, en el aire, y nosotros la respiramos. ¿Sí? Hay una relación ahí fundamental entre medio y estructura. El medio refleja las condiciones de salud de la naturaleza y la naturaleza refleja las condiciones de salud del medio. Hay una relación dialéctica fundamental. Bien. Entonces, estas conclusiones que nosotros les estamos presentando, esta síntesis, como les decía adelante, viene de un marco referencial y una investigación de más de 8 años. ¿Sí? Una investigación en donde nosotros hemos podido comprender, interpretar
y copiar también muchos experimentos de la mayoría de las personas que ustedes están observando en las pantallas. Debo decir, entre paréntesis, que, bueno, lamentablemente como la sociedad en que asistimos es una sociedad marcada en una desproporción, y esa desproporción se le puede llamar patriarcado, por ejemplo, en los términos de la investigación de la naturaleza, nosotras no hemos podido rastrear autoras, investigadoras en ¿cómo se llama? En este marco temporal entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Es por eso que ustedes están viendo solo hombres como investigadores. Y también tiene que ver con cómo la ciencia se formó y cómo la ciencia, digamos, dio vida a la investigación, de una manera de primeras a incompleta, porque no estaban admitidas las mujeres en la institución científica. Y cuando fueron admitidas, como muy entrado el siglo XIX, con casi al final del siglo XIX, las admitieron sin que fueran capaces de mover ni una sola coma de las conclusiones que la ciencia ya estaba celebrando que tenía resueltas, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo quería explicar del por qué se están viendo solo varones. Por ejemplo, Jagadish Chandra Bose, que es este personaje de aquí, no sé si me siguen el mouse aquí. Jagadish Chandra Bose en 1890 dejó demostrado que no hay una barrera divisoria absoluta entre lo no vivo y lo vivo. No hay, no existe. Y él lo demostró con experimentos. Fue el primer personaje en la historia que pudo comenzar a hablar con las plantas, así, literalmente hablar con las plantas, utilizando el lenguaje universal, que es la vibración y o la frecuencia. Cuando hablamos de vibración y hablamos de frecuencia, hablamos de lo mismo, no son dos fenómenos distintos. Entonces, Jagadish Chandra Bose logró desarrollar instrumentos tan finos que permitían poder observar hasta los estímulos más sutiles con los que vivía una planta. Y al observar estos estímulos, pudo empezar a entrar en un diálogo con estos organismos. Y más sorprendente aún fue cuando trató de armar este diálogo con rocas y minerales. Y fue un diálogo que logró. Esto fue demostrado durante los años 30. Lamentablemente, Jagadish Chandra Bose murió en el 36, precisamente un año, justo el año en que la London Royal Society, como la institución de la ciencia en Europa, reconoció su trabajo. Incluso Einstein estuvo ahí reconociendo su trabajo. Y bueno, al otro año murió y se enterró su trabajo hasta el día de hoy, que todavía se habla de materia inorgánica y materia orgánica, cuando se comprobó hace más de 120 años que no existe esa separación. No existe. Es arbitraria, totalmente arbitraria. Y lo que nosotros podemos observar, por ejemplo, gracias al trabajo de Walter Russell, por acá, es que el movimiento, la vibración o la frecuencia o el pulso se autorreplica en la naturaleza con ciertas características. Y son estas características las que embeben a todas las estructuras. Y es lo que vamos a ver más adelante cuando empecemos a hablar del agua. Quería mostrarles un poquito, no, es imposible para mí poder hablarles de cada uno de estos maravillosos personajes. Espero que con el tiempo podamos ir profundizando, por supuesto. Pero estos son algunos de los personajes que nosotros hemos, digamos, interpretado, hemos traducido mucho trabajo, sobre todo el de Víctor Schallberger. Creo que hemos traducido prácticamente todo lo que él escribió. Y así con otras personas. Y nada, ha sido como un viaje muy bello porque este viaje nos ha podido dar cuenta tanto del pensamiento humano como el pensamiento humano, a pesar de las condiciones sociales, se sigue desarrollando. Y cómo hay una resistencia por no abandonar la naturaleza y la comunicación con la naturaleza. A pesar de que la ciencia estaba diciendo, oye, tenemos resuelto esto. Estos viejos porfiados en realidad no les desarrollaron
igual un camino de investigación profunda y llegaron a conclusiones totalmente distintas a las de la ciencia académica, y son conclusiones que han hecho posible la vinculación y el desarrollo de una serie de técnicas o ecotecnologías, como nosotros les estamos empezando a llamar. Básicamente, estos autores nos han podido inspirar en cómo desarrollar la ecotecnología. ¿Qué es la ecotecnología y cómo la podemos desarrollar? ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Esto se va a ver muy raro, muy complicado. No es algo que no voy a entrar en un detalle de este esquema, pero sí me gustaría mostrarles cuál es nuestra tesis en relación a toda esta investigación. La voy a mencionar muy brevemente, es lo que vamos a empezar a desarrollar con los talleres presenciales, dado que en los talleres presenciales vamos a mostrar experimentos. Por primera vez vamos a poder mostrar experimentos y eso nos deja muy contentos porque vamos a poder observar ahí los fenómenos, ¿sí? Lo primero que me gustaría decir al respecto de este gráfico es que hemos encontrado que hay una diferencia entre energía y movimiento, ¿sí? Por supuesto, el movimiento tiene energía. Eso jamás lo vamos a desconocer. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Y eso ha sido muy interesante poder investigarlo hasta que ya hemos podido sacar conclusiones al respecto. Y es que la energía representa o es una dimensión en sí misma, entendiendo una dimensión como un fenómeno que tiene atributos y características propias. Nosotras, la naturaleza, estamos inmersos en la dimensión del movimiento. Vamos a dejarlo así. Esta dimensión cartesiana, ¿cierto?, que tiene coordenadas alto, arriba, fondo, es la dimensión del movimiento. Aquí en la naturaleza todo está en movimiento. Hasta los cuerpos que aparentemente parecieran estar quietos, están vibrando y están desarrollando una frecuencia. Hay movimiento. Sin embargo, la energía como fenómeno no presenta movimiento, como fenómeno dimensional propio, ¿sí? Pero hemos podido comprobar que desde esa dimensión prolifera el movimiento, y cuando prolifera el movimiento crea esta otra dimensión que nosotros conocemos, que es la dimensión perceptual, lo que podemos medir, donde podemos observar el movimiento y tener una relación perceptual con los demás objetos, sentir, etc. ¿Sí? Entonces, todo movimiento nace y proyecta las características informacionales, por así decirlo, porque todo movimiento acarrea información, y esa información está guardada en un lugar que es otra dimensión. Esta dimensión antes se conocía con el nombre de éter, se conocía con el nombre de quinto elemento, las filosofías antiguas la conocen como chi, como ki, en fin. Nosotros hemos acuñado el concepto de Rudolf Steiner, que está por acá, acuñamos el concepto de Rudolf Steiner y llamamos a la dimensión de la energía contraespacio, como en contraposición al espacio que nosotros podemos observar con nuestra percepción. Entonces, energía y movimiento son dos dimensiones que se unen cíclicamente para generar un intercambio de información. O sea, el movimiento, cuando se da a luz en la naturaleza, interactúa con un medio. Entonces, ese movimiento se desarrolla en interacción con ese medio y graba nueva información. Y esa nueva información, ¡boom!, se devuelve a la dimensión de la energía. Queda registrada en la dimensión de la energía y se vuelve a proyectar a esta otra dimensión. Entonces, funciona como una relación dialéctica de carga y descarga entre energía y movimiento. ¿Qué es lo que media esta relación entre energía y movimiento? Es el magnetismo, ¿sí? Esta es una conclusión maravillosa y hermosa, porque hasta el momento la ciencia académica todavía plantea y expresa que el magnetismo tiene una expresión espacial. Y asumimos que el magnetismo genera los efectos de atracción y repulsión.
cuando en realidad estos efectos son eléctricos, no magnéticos. Todos los efectos de acción y de atracción o aceleración, que en realidad es una aceleración la atracción, y el efecto de repulsión, que no es repulsión, es desplazamiento, son efectos eléctricos. El magnetismo es como la puerta que regula la entrada y la salida del movimiento. ¿Y dónde encontramos el magnetismo? Y esto es muy interesante porque lo hemos podido observar en los experimentos. Lo encontramos en el eje longitudinal ecuatorial de la materia, en el ecuador, o relativo a ese punto, encontramos el magnetismo y lo encontramos en el centro de un imán, lo encontramos en el centro de una roca, lo encontramos en el centro de la corporalidad, lo encontramos en el centro de un árbol, lo encontramos, en fin, en el centro del planeta. ¿Cómo se orienta el planeta con respecto a los astros? ¿Qué significa el ecuador del planeta para la vida, por ejemplo? Si ustedes se dan cuenta, el ecuador y entre los grados 30, tanto del trópico de Cáncer como el de Capricornio, se da todo el pulmón de la vida, relativo al plano ecuatorial del planeta. ¿A dónde se da a luz la vida? Relativo al plano ecuatorial, en este caso de la mujer, y así. O sea, la naturaleza nos enseña cómo se organiza. Y esto ha sido muy revelador y nos ha permitido poder avanzar a pasos de gigante como con estos entendimientos. Entonces, quien regula el movimiento es el magnetismo, y el magnetismo proyecta el movimiento, y el movimiento se expresa, tiene dos expresiones fundamentales, que nosotros arquetípicamente las conocemos como positivo o negativo. Pero esto no necesariamente significa que haya energía negativa y haya energía positiva, que eso es otra cosa para otro taller. Me encantaría poder expresárselo ahora, pero no hay mucho tiempo. Voy a seguir avanzando. Como ven acá, estas dos formas de movimiento, aquí, que lo llamamos acá campo electrostático, campo magnetocinético o positivo o negativo, dan luz a dos formas de energía, energía potencial y energía cinética. Estas dos energías, potencial y cinética, nosotros las encontramos en todas las formas de energía que nos describe la ciencia. Energía elástica, energía calórica, energía térmica, energía traslacional, energía cuántica, energía nuclear, electromagnetismo, gravedad. En todos estos fenómenos lo que encontramos son dos condiciones de movimiento, uno potencial y otro cinético, es decir, uno de carga, de consolidación, de organización, de fijación, de estructuración, y otro de movimiento, desplazamiento, desarrollo, interacción, diversificación. Y entre estas dos condiciones de movimiento prolifera la luz, la materia y la vida, como una unidad. Y esto ha sido también muy hermoso, porque hemos podido empezar a comprender de dónde nace la unidad en la naturaleza, de dónde nace y cómo se propicia la unidad, cómo prolifera. Entonces ahora vamos a tratar de responder algunas preguntas relativas al tema de hoy día, ¿sí? Hemos estado hablando de la energía, pero fíjense, se van a fijar que cuando hablemos del agua, en realidad vamos a estar como casi hablando de lo mismo. Entonces voy a tratar de abordar estas preguntas, qué es lo que motiva la proliferación del agua, cuál es su causa, cuál es el papel que ocupa en la formación de la vida, qué es lo que representa para la naturaleza. ¿Qué significa que el agua se estructure? ¿Qué significa la regeneración? Por supuesto, tenemos también otra gama de investigación en torno al agua. Siendo nuestro investigador principal o quien nos ha inspirado a poder llegar a estos resultados impresionantes de lo que es tomar un agua viva o de lo que es regenerar el agua y entregársela al suelo y estudiar esos resultados, fue, por supuesto, Victor Schallberger, por acá. Victor Schallberger fue, diría, junto con Wilhelm Reich, los últimos científicos del siglo XX que acarrearon este hilo histórico, donde en su espalda estaban decenas y decenas de personas que habían hecho el esfuerzo por desarrollar una síntesis que permitiera comprender la unidad y
digamos, la relación entre causa y efecto. ¿Sí? Su trabajo fue impresionante. De hecho, bueno, nuestro primer libro es precisamente una traducción que hice del trabajo más abultado de Víctor Schallberger, en donde desarrolla toda su tesis en torno a la naturaleza del agua, en torno a la estructura del agua, la regeneración del agua, y qué es lo que está haciendo la ciencia de laboratorio con el agua, por ejemplo. Los demás investigadores, como Luc Montagnier, que está por acá, aquí lo pueden ver, Luc Montagnier, Jacques Benveniste, Rustum Roy, Bernard Coplin, Masaru Emoto, han sido investigadores que se han centrado en un aspecto finalmente como específico del agua y que tiene que ver con cómo el agua recibe y transfiere información en la naturaleza. ¿Sí? Ellos en los 80, en los 90, fueron los pioneros en plantear de que el agua tiene memoria, por ejemplo. ¿Sí? Por supuesto, Víctor Schallberger ya había planteado eso hace rato. Pero hubo un corte en torno a la investigación del agua entre los 50 y los 80, como que hubo un vacío. En ese periodo histórico los rusos avanzaron bastante en la investigación pero en términos de investigar los efectos de diferentes vectores en el agua. O sea, le ponían magnetismo al agua, le ponían electricidad, le ponían diferentes reactivos químicos y observaban cómo reaccionaba el agua y ahí sacaban conclusiones. ¿Sí? Pero quienes vienen a hablar del agua como organismo, quienes vuelven a hablar del agua como un organismo que tiene memoria, fueron precisamente estos investigadores. Quien ha avanzado un poquito más ha sido Gerard Pollack, el profesor Pollack, que aún vive, tiene como 84 años, quien ha estado planteando, quizás lo que a mí más me ha gustado de todos sus planteamientos ha sido decir, oye, pero el agua es como una batería de energía. Se comporta como una batería. Pero si yo digo H2O igual energía, no cuadra esa ecuación. Y se pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no cuadra? Si estoy viendo, estoy observando, estoy estudiando que el agua es energía. Y esa es una muy buena pregunta porque finalmente nos hace cuestionarnos todas las tesis principales que han nacido desde la ciencia académica. Por supuesto, el profesor Pollack está inmerso en la ciencia académica tratando de generar resistencia en el sentido de plantear que el agua tiene una estructura y esa estructura la hace comportarse de maneras totalmente inesperadas, pero todavía no aparece o no sucede como breakthrough, con esta capacidad de poder entender al agua como organismo y como medio, que es lo que nosotros estamos empezando a plantear. Entonces vamos a ir revisando un poco estos factores fundantes para el agua. Acá el título dice regeneración del agua, pero estos elementos del movimiento, la temperatura, la energía y las condiciones de interacción con la materia son los ejes de la fisiología del agua, ¿sí? Como organismo. Antes de adentrarnos en esto del eje, me gustaría derribar un mito, hacer un poquito de polémica. A nosotros se nos ha enseñado desde muy chiques de que la importancia del agua radica en la cantidad que ésta ocupa en los cuerpos. O sea, nos dicen, oye, es súper importante el agua porque en realidad nosotros, los seres humanos, somos 70%. Es súper importante el agua porque en la naturaleza hay como un 60-70% de agua. Y la ciencia nos ha llevado a ese lugar de la cuantificación. ¿Sí? Pero esto es como que es un poco engañoso, porque finalmente, cuando tratamos de cuantificar, o sea, ¿qué significa cuantificar? Es como clasificar, es como decir, mira, en importancia ya está esto, ¿cierto? Haciendo casi como una lista de lo más importante a lo menos importante,
como resultado de un proceso de cuantificación. Pero ¿cómo podemos cuantificar al agua si el agua es el medio de la naturaleza? Esa es como la pregunta, ¿no? Porque nosotros a través de la investigación, hemos podido comprender de que el agua se desarrolla y se reproduce dentro de la naturaleza, o sea, dentro de este macroorganismo que llamamos tierra. Y se reproduce y se produce fundamentalmente por la interacción entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, entre la atmósfera y el suelo, pero específicamente entre la radiación del sol y entre las piedras metalíferas. De hecho, hay unas últimas investigaciones el año pasado de unos canadienses que descubrieron que las piedras contenían agua. Hoy quedaron así, pero oye, las piedras contienen agua, ¿qué significa esto? Que vino un meteorito y que el agua se quedó adentro, atrapada. Pero esto está abriendo toda una discusión en torno a cuál es la relación entre el agua y las rocas. No sé si ustedes han estado en algún espacio natural y han visto cómo emana el agua de las rocas. Yo lo he visto muchas veces. Entonces, ¿qué sucede? No quiero alargarme con esto, pero me gustaría igual dejarlo planteado. Es que la radiación del sol se transforma en el proceso en que esta radiación es metabolizada por las capas atmosféricas, ¿sí? Se va transformando esta radiación solar. Y su última síntesis, cuando ya entra a la biosfera, es lo que nosotros conocemos como oxígeno. Y este oxígeno viaja a una determinada temperatura e interactúa con la materia del planeta. Y al interactuar con la materia, específicamente con las rocas metalíferas, se genera este fenómeno de oxidación fría que produce el agua, que produce al agua, ¿sí? Entonces, el agua, la causa del agua, o lo que motiva la proliferación del agua, tiene que ver con este intercambio entre la radiación eléctrica del sol, porque el sol emana o descarga electricidad que se condensa en las capas atmosféricas, y esa condensación genera un cúmulo de electricidad que toma una forma. Esa forma o ese efecto que adquiere este cúmulo es lo que nosotros conocemos como oxígeno. Pero la causa del oxígeno es un fenómeno de carga eléctrica que tiene características como veníamos viendo acá, tiene las características de la energía potencial el oxígeno. O sea, tiene la característica de la generación, la consolidación, la aceleración, la fusión, la organización, la fijación. Mientras que el hidrógeno tiene las características de la energía cinética, porque el hidrógeno es el que se encarga de propagarse, expandirse, interactuar con la naturaleza, ¿sí? El que produce el diálogo es el hidrógeno, el que produce la causa para que se desarrolle ese diálogo es el oxígeno, ¿sí? Entonces, la causa básicamente del agua es eléctrica. Lo que nosotros llamamos hidrógeno y oxígeno son efectos de una causa eléctrica, ¿sí? Para el agua, o el elemento más importante, no solo para el agua como medio, sino que para la naturaleza en general, es el movimiento. Nosotros acá estamos viendo la representación del movimiento natural del agua. Naturalmente, el agua se organiza en dobles vórtices, generando altas y bajas presiones que permiten la interacción entre formas de movimiento. Y estas formas de movimiento se expanden y se comprimen secuencial y simultáneamente. Es esta interacción entre el movimiento de estas dos direcciones de movimiento lo que permite al agua formar un balance eléctrico. Es este balance eléctrico finalmente lo que le permite al agua generar una estructura, una organización. Es decir, que sus moléculas adquieran una coherencia y un orden tal
de que la información que se organiza en torno a esta estructura se mantenga, porque la estructura va cambiando, pero la información se puede mantener. Y es precisamente lo que descubrieron estos chiquillos, sobre todo Luc Montagnier con Jacques Benveniste, que fueron los pioneros en la homeopatía, por ejemplo. Fueron los primeros en darse cuenta de que, voy a hacer un ejemplo burdo, por ejemplo le pongo un pétalo de rosa al agua, revuelvo el agua, lo muevo naturalmente y saco el pétalo de rosa del agua. Uno podría decir, ya, se fue la información que le diste al agua, pero el agua hace una huella y una impresión de esa información. Y en la medida que movemos naturalmente el agua genera como toda la información que el pétalo le dio, sin dejar como cabos sueltos. Esa es como la maravillosa ventaja del movimiento natural, que permite la estructuración, ¿sí? Ahora bien, el movimiento en la naturaleza, el efecto del movimiento son diferencias de temperatura. Y esto es un factor fundamental para el agua. Fundamental. Y es tan fundamental que ha sido completamente ignorado por la hidrología y por la ciencia académica. La influencia del agua ha sido ignorada hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque al agua no se le considera un organismo, no se le considera el medio de la naturaleza, solo se le considera un elemento más. Todavía no se devela que el agua es el que forma el aire, que el agua es el que forma el suelo, el agua es el que forma el fuego y los cuerpos. Esto lo vamos a seguir viendo en el desarrollo de estos talleres. Entonces, al no entender al agua como un organismo, sencillamente la temperatura no es un factor importante. Sencillamente se estudia cómo reacciona el agua a diferentes estímulos de temperatura. Cómo funciona el agua con estos estímulos bajo cero, con estos estímulos de sobrecalentamiento. Pero al agua en sí mismo no se le reconoce una temperatura o, como podríamos decir, un equilibrio térmico. Nuestra investigación nos ha corroborado, pero de todas las formas posibles, que el agua tiene un equilibrio térmico. Y es ese equilibrio térmico la clave para toda la vida en la naturaleza. Es impresionante, pero lo es. ¿De dónde deviene este equilibrio térmico? De las diferencias entre las dos formas de movimiento eléctrico del agua y de las condiciones de interacción con su medio. En cualquier medio natural, el agua, en cualquier medio natural, el agua va a buscar estratificarse, organizarse en estratos. Fíjense, tremenda característica. Y es una característica del agua, es una característica de nuestro medio y es una característica de toda la naturaleza. Por tanto, es una característica de toda la naturaleza. ¿A qué me refiero con estratificar? Nosotros sabemos que que la naturaleza se organiza en estratos. O sea, los estratos de la atmósfera, capas atmosféricas. Los estratos del suelo, capas de suelo. Los estratos de los tejidos, capas de tejido, hueso, qué sé yo, etcétera, hasta la piel. El agua, en primer lugar, es el medio que se organiza en estratos y transfiere esa información en la naturaleza para que la naturaleza también se organice con esas mismas características. ¿Qué sucede en estos estratos? Se organiza el movimiento de la temperatura. O sea, en cada estrato atmosférico, por ejemplo, en cada capa atmosférica, hay un estrato de agua tanto abajo como encima de esa capa. Y ese estrato de agua es el que regula la radiación eléctrica del Sol. ¿Y cómo la regula? Llegando a una temperatura de 4 grados Celsius. A 4 grados Celsius se
se autorregula la transmisión de información entre el cosmos y la atmósfera del planeta. Cuando nosotros miramos hacia el suelo y buscamos los acuíferos y buscamos el agua subterránea, vamos a ver que el agua también se va organizando en estratos de temperatura y precisamente estas aguas subterráneas se van a concentrar precisamente ahí en los 4 grados Celsius. Entonces, cuando nosotros estudiamos la alta densidad del agua, que fue un descubrimiento de Will Robinson, bueno, acá no tengo a Will Robinson, ya, pero que fue un descubrimiento de Will Robinson fundamentalmente por ahí por los 80, el profesor Pollack empezó a trabajar con esta idea de la cuarta fase del agua, como una fase en donde el agua se estructura. Así completamente se organiza y esa organización le permite reunir información y traspasar esa información. Entonces, el profesor Pollack se dio cuenta de que hay un estado de estructuración del agua, que ese estado se da por interacción. Y esa interacción provoca una reorganización de las moléculas de agua, en donde las moléculas se organizan casi como una batería, así como la carga y la descarga se organizan de tal forma que actúan como secuencial y simultáneamente en ciclos periódicos, interactuando. Pollack evidenció que esta estructura proliferaba cuando se generaba una alta densidad de agua. En la alta densidad de agua se genera esta estructura, esta formación específica que él le llama la cuarta fase. Nosotros llevamos alrededor de 7 años experimentando con esta alta densidad del agua. Y precisamente encontramos que cuando trabajamos con el agua a 4 grados Celsius, que es la máxima densidad del agua, es decir, el agua ya no se puede comprimir más, como que la estructura ya no se puede comprimir más a esa temperatura. Bajo los 4 grados Celsius o arriba de los 4 grados Celsius, el agua vuelve a empezar a expandirse. Pero hacia los 4 grados Celsius, mientras la temperatura viaja hacia los 4 grados Celsius, el agua comienza a generar alta densidad. Cuando se aleja de estos 4 grados Celsius, en realidad el agua empieza a perder esta alta densidad, empieza a perder su organización. Este modelo que están viendo acá en la pantalla es el modelo que hemos diseñado nosotros a propósito de nuestra investigación. Y es un modelo particularmente como muy analógico a cómo funciona un imán en la naturaleza. ¿Sí? Porque el imán en la naturaleza funciona con un centro que distribuye la carga hacia los extremos. Esos extremos los conocemos vulgarmente como polo norte y polo sur. Estos dos extremos tienen dos formas de movimiento. En el agua encontramos exactamente lo mismo. En el centro de la configuración, es decir, en este lugar, encontramos como un plano ecuatorial entre esta descarga que genera el hidrógeno. Y el hidrógeno genera esta descarga genera como dos formas de movimiento, una forma de movimiento hacia afuera y hacia adentro. Y en esta forma de movimiento hacia afuera y hacia adentro forma un pulso. Y en este pulso se organiza el agua. Y esto es algo muy característico porque el agua tiene un pulso propio y que tiene que ver con la frecuencia en la cual se ha organizado y por supuesto en el cuerpo en el cual se está organizando, ya sea una laguna, un lago, un río, pero forma un pulso natural y es un pulso que está mediado por el oxígeno y que está desarrollado por el hidrógeno en acciones de carga y descarga. Y es este pulso el que interactúa con la naturaleza y el que genera las características del agua, ¿sí? Y es precisamente, y esto quiero solo dejar planteado esta cuestión, que es el pulso del agua lo que permite
el desarrollo de la pulsación como fenómeno genérico en la naturaleza. ¿Sí? Cuando hablamos de pulso, hablamos de vibración, hablamos de frecuencia. Hablamos de una acción de contracción y expansión, o sea, hablamos de la respiración. Porque finalmente todo respira en la naturaleza. Todo en la naturaleza tiene estas características, desde una roca hasta una persona. Tiene esta característica de intercambio de información, de recepción y de descarga, que es el fenómeno finalmente de la respiración. Lo que estamos observando acá es básicamente este fenómeno de acá, de acá abajo, a mano izquierda. Estamos viendo cómo en la alta densidad del agua, el agua se organiza como separando su carga eléctrica para poder diferenciarse y para poder estructurarse de cierta manera. La estructura por lo general es así, en tejidos hexagonales. Y fíjate tú que prácticamente toda la naturaleza se teje de esta manera, con una proporción en phi. En phi significa la proporción del movimiento del vórtice, la proporción de la geometría sagrada, del número de oro, ¿cierto? Esto tiene que ver con este movimiento de doble vórtice desde un ápice hasta una base que se forma. Lo que nosotros podemos ver acá, por ejemplo, es como acá arriba, en la imagen superior derecha, es como el agua nos muestra la distribución espacial del magnetismo. Lo que estamos viendo es un vaso, es un frasco de vidrio que tiene agua y el agua se ha congelado. En el centro del vaso hay un imán plano de disco de 40 milímetros por 5 milímetros. 40 de diámetro, 5 de espesor. El imán fue puesto al medio de la estructura del vaso y fue congelado con agua estructurada. El agua lo que hace es dibujar con su forma el campo magnético del imán. Y si ustedes se fijan, forma casi como un doble toroide. O sea, podemos ver cómo relativo al centro están estas como curvitas, estas cinturas, como relativo a la base está como este hoyito que forma el cono hacia adentro. O sea, entendiendo que, como lo podemos ver en la proyección del lado izquierdo, podemos ver los dos vórtices que forman esta doble dona, ¿sí? Y lo mismo nos da a conocer el agua en este experimento donde utilizamos un imán. Entonces podemos hacernos una idea de la estructura del agua, podemos hacernos una idea de la estructura del movimiento de la energía y cuáles son los elementos que permiten precisamente la autorregulación del agua. Hemos hablado fundamentalmente de dos elementos, el movimiento y la temperatura. En la naturaleza estas dos cosas se mezclan, están totalmente mezcladas. Es decir, cuando se mueve, por ejemplo, se mueve la radiación solar, la temperatura va descendiendo desde la atmósfera al suelo. Ese descenso de temperatura está acompañado de una forma de movimiento, ¿sí? La forma de movimiento que genera el calor es una forma de movimiento centrifugal, de adentro hacia afuera. La forma de movimiento que genera un efecto refrigerante, que no genera calor, es una forma de movimiento que va desde afuera hacia adentro, en una espiral centrípeta. La primera, la que genera calor, va en una espiral centrífuga, y la que genera efecto refrigerante va en una espiral centrípeta. Y es este movimiento de la temperatura lo que hace al agua organizarse en la naturaleza. Por ejemplo, acá a la izquierda, nosotros estamos viendo un río, y el río tiene tremendas curvas, formaciones curvilíneas. Es precisamente el agua utiliza esta formación y desarrolla esta formación para poder generar permanentemente vórtices de agua. En cada curva de río se generan vórtices de agua, porque el vórtice, ya lo vimos, el movimiento, tiene las características de
poder regular la alta presión y la baja presión, las diferencias de temperatura, estratificándolas y organizándolas. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, un río que tiene mucha vegetación en sus orillas, el agua no hace muchas curvas. Hace curvas, por supuesto, pero no tan pronunciadas. Pero cuando vemos un río sin mucha vegetación, con más incidencia del sol, el río va a hacer naturalmente muchas más curvas para poder protegerse de esta radiación directa. Porque al agua la radiación directa del sol le sirve, pero le sirve de una manera secundaria. Es el movimiento, el fenómeno primario para que el agua pueda reestructurarse, pueda reorganizarse y revitalizarse. Por ejemplo, en un río sucede algo así. La parte superior es la superficie del río, la parte inferior es el fondo del río. Entonces vamos a ver que en la superficie vamos a encontrar una temperatura, pero en la medida que vamos bajando, esa temperatura va a descender a tal punto y desde ese punto va a volver a aumentar. Entonces el río se autorregula y se organiza con diferentes estratos de temperatura. Yo no sé si ustedes han estado en alguna fuente de agua natural, como un lago, una laguna, un río, que de repente están metiditos ahí nadando, qué sé yo, y de pronto sienten una corriente de agua con una temperatura totalmente distinta. Y es como, oye, me pasó una corriente caliente, oye, aquí una corriente helada. ¿Por qué las temperaturas no se mezclan? ¿Cómo pueden convivir si están en un mismo medio? Eso es maravilloso y tiene que ver precisamente con la organización de estratos de movimiento y la organización de estratos de energía, porque finalmente cuando hablamos de temperatura estamos hablando del movimiento de la energía. En la naturaleza lo que regula las interacciones, lo que genera la acidez, lo que genera la decadencia, lo que genera la consolidación es el movimiento de la temperatura. O sea, de ahí se producen todos estos fenómenos de ácido-base, alcalino, etcétera, etcétera. Súper. Quería volver acá para poder hablar solo un poquito de cómo podemos transformar el agua de nuestras casas, que nos parece muy importante. Nosotros construimos una tecnología que esperamos en el futuro poder compartir. Pero todos tenemos la posibilidad de poder reestructurar nuestra agua, de poder transformarla. Vamos a partir por un nuevo mito, la solarización del agua, que hoy día está muy de moda. Está bien, súper. Primero que todo, al respecto de la solarización, voy a decir que si vamos a solarizar el agua, lo hagamos en un contenedor de vidrio o cerámico, de cera, de cerámica o de vidrio. Podemos utilizar cualquier tipo de color en la botella, ojalá no transparente. Los colores, así como el espectro de la luz, van a tener distintas características en el agua y van a hacer que el agua se organice, como su estructura adquiera una organización particular. Para la salud, yo recomiendo el filtro azul. Ocupamos botellas azules. La solarización se compone de, ojalá, dejar al agua al sol directo entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana. 1 o 2 horas. ¿Sí? Luego de ese proceso, en este proceso, el agua va a recibir la energía eléctrica del sol a través de este filtro. El filtro va a reducir todo el espectro eléctrico del sol, lo va a reducir a un solo espectro. Este espectro va a hacer que el agua se llene de energía, pero esa energía se empieza a disipar así cuando la alejamos del sol. ¿Cómo podemos hacer que esa energía se vuelva a sintetizar y a desarrollar? Enfriando el agua automáticamente. O sea, nosotros la solarizamos y a continuación lo primero que hacemos es enfriarla. La llevamos al refrigerador y ojalá la enfriamos hasta los 4 grados Celsius. Una vez que llegue a esa temperatura, comenzamos a movilizar el agua. Buscamos un bol adecuado, ojalá que no sea un medio cuadrado,
que no sea un envase cuadrado, ojalá que tenga curvitas, ¿sí? Y movemos el agua, la podemos mover en un sentido de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. La podemos mover, no sé, 3 minutos en un sentido de adentro hacia afuera y después 3 minutos de afuera hacia adentro, a esa temperatura. Como la movemos, la podemos mover con cualquier utensilio, pero que no sea ferromagnético, que no sea de fierro el utensilio. O sea, que al utensilio no se le pegue un imán. Puede ser de alpaca, puede ser de cobre, puede ser bronce, puede ser madera, puede ser piedra, pero que no sea un elemento ferromagnético, ¿ya? Una vez que movimos el agua, la movemos de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, volvemos a mantenerla en frío. Y después de ese proceso podemos empezar a beberla. Es muy importante considerar de que el movimiento y la temperatura le van a dar la energía al agua. Y la interacción que nosotros hagamos con el agua, es decir, qué elementos le metemos al agua, también le va a entregar características específicas. Entonces, mucho ojo cuando tratemos el agua de esa manera. Bien, creo que siempre me alargo mucho, me gustaría decir millones de cosas más, pero ya son las 20 para las 8 y me gustaría igual dejar espacio para dudas, consultas, reflexiones. Por favor, si tienen consultas, si tienen reflexiones, aquí estamos para poder ir resolviendo, avanzando. Me gustaría expresar que la información que acabamos de compartir, si bien puede haber estado un poquito desordenada o puede haber sido muy densa, es una información que nosotros estamos permanentemente actualizando. Tenemos una página que es fundacioncontraespacio.org, ahí estamos escribiendo, tenemos varios artículos en torno al agua, y como les contaba también el año antepasado y el año pasado, lanzamos nuestro primer libro en donde también tratamos todo este tema, ¿sí? Nos parece un tema fundamental porque cuando hablamos de salud, finalmente hablamos de las condiciones en las que se encuentra nuestro medio, ¿sí? Porque como decíamos al principio, las condiciones del medio reflejan la salud de la naturaleza y la salud de la naturaleza refleja las condiciones del medio. Y ya sabemos que el medio de la naturaleza es el agua. Entonces, ¿a dónde radica el fenómeno de la enfermedad? Radica en una falta de gestión correcta del agua. Cuando nosotros movilizamos el agua en línea recta, cuando nosotros movilizamos el agua en tuberías plásticas con ángulos de 90 grados, cuando nosotros movilizamos el agua a nivel de suelo, cuando nosotros movilizamos el agua mezclando materiales que en realidad no son compatibles, lo único que estamos haciendo es generar más enfermedad a la naturaleza y en última instancia más enfermedad a nosotras y nosotros. Entonces, cuando hablamos de salud del agua, en el fondo también estamos hablando de la salud de la naturaleza. Es radical la importancia. Piénsenlo ustedes, ¿de dónde? Porque piensen ustedes lo siguiente. Hoy día, o en el contexto actual, está muy en la palestra esta cuestión de la alimentación, de cómo nos estamos alimentando, de cuál sería la alimentación correcta para crear una salud correcta. Y si les dijera que si nosotros generamos una gestión correcta de agua, podemos resolver este problema metabólico de no poder sostener en el cuerpo algunas sustancias alimentarias porque nos inflaman, porque nos hacen mal, porque finalmente sucede esto otro.
recordamos o tenemos que recordar de que el suelo se alimenta de agua. Y es el agua lo que anima el movimiento del suelo, el nacimiento y el desarrollo de la microbiología, el movimiento y desarrollo de los, de los frutos, ¿sí? Entonces es un eje el cómo estamos tratando el agua. Y actualmente el tratamiento al agua en todas las esferas es incorrecto. Porque no se toma en consideración ni el movimiento natural ni el equilibrio térmico del agua. Entonces, la gestión de río, la gestión de represa, la gestión hidroeléctrica, la gestión de medicamentos, todo es una gestión incompleta porque no se ha tomado en cuenta los ejes de la estructura y de la fuerza del agua. A ver, vamos a partir por la de Carlitos. ¿Sirve adherir algún mineral al agua? Por supuesto. A ver, lamentablemente hoy día prácticamente no existe la sal como la conoce la naturaleza. La sal en la naturaleza es la reunión de más de 90 minerales. Sin embargo, la sal que nosotros estamos acostumbrados a comer en la mesa es puro sodio. No tiene ninguno de esos otros más de 90 minerales. Entonces, además, en los procesos de purificación y de filtración de agua, se le agregan minerales que devienen de la industria de los relaves mineros. Son minerales que han pasado por miles y miles y miles de grados de temperatura, perdiendo absolutamente todos sus atributos y características. Entonces son estos minerales que después se las venden a los laboratorios, y los laboratorios o las diferentes distribuidoras generan esta agua purificada, esta agua filtrada, con minerales que no tienen energía. Entonces, en realidad estamos acostumbrados a tomar un agua sin energía, un agua que se tiene que construir dentro de nuestro cuerpo, porque el agua no funciona sin energía. Entonces nosotros nos tomamos el agua y dentro del cuerpo se estructura para poder entregarnos energía. Entonces, si nosotros sopesamos la cantidad de energía que nos quita el agua para poder estructurarse y la cantidad de energía que nos da el agua una vez que ya se estructura, si ponderamos eso, no hay una correspondencia equilibrada, ¿sí? Entonces, por supuesto que agregar sal de mar, ojalá sal de mar cruda, sin tratamiento, al agua, y hacer esta gestión que les comentaba adelante, de solarizar una hora, enfriar a los 4 grados Celsius, agregamos la sal, movilizamos. Y esa sal de mar va a ser una sal que no solo tiene sodio, sino que tiene un montón de minerales que van a propiciar que el agua en estas condiciones de movimiento y temperatura se organice y se llene de energía para cuando nosotros la tomamos no tenga que robarnos energía para poder formarse a sí misma. Eso, así que Carlito, sí, yo recomiendo mucho el agua de sal de mar. Carolina, si el agua es el medio de la naturaleza, ¿podríamos vincular nuestros desequilibrios o enfermedades a ciertas características que adquiere el agua en nuestro cuerpo? ¿Cómo podríamos mejorar características y condiciones de nuestra agua? Muy buena pregunta. Por supuesto que nuestros desequilibrios tienen que ver con... A ver, veámoslo así. Lo voy a plantear en estos términos. Nosotros somos un conglomerado de células. Así somos una unidad de millones, billones, no sé cuántas células. Cada tejido de nuestro cuerpo está compuesto por células que se diferencian solo por su ritmo, no por sus funciones. Todas las células pulsan, todas las células respiran, todas las células generan una estructura, una organización, una memoria. Todas las células intercambian información con su medio para poder retroalimentarse. Lo que caracteriza a una célula de un tejido de un músculo con un tejido de un hueso es el ritmo de movimiento de esa célula. Es la velocidad específica y la densidad relativa que esa célula enfrenta con respecto a su medio.
¿sí? Nosotros enfrentamos los desequilibrios, enfrentamos desequilibrios que hemos adquirido del medio y que también son desequilibrios que tienen que ver con la falta de metabolización de nuestras emociones. Esto es más energía, es más intercambio de energía que intercambio material. Son nuestras emociones muchas veces las que condicionan patrones de movimiento del cuerpo. Y el cuerpo, al identificar que hay un desequilibrio emocional, busca la solución, pero en el cuerpo. Pero ese problema no está en el cuerpo, está en la mente. Entonces, cuando el cuerpo se da cuenta de que está buscando una solución para el cuerpo, pero que el problema no está en el cuerpo, encapsula esa solución y en ese proceso libera una enfermedad que no viene y no radica en el cuerpo, sino que viene de la mente. Cuando hablamos de las células están en un medio. Ese medio siempre es un medio acuoso. Puede ser un líquido de diferentes características. Precisamente cuando nosotros tomamos un agua que no está estructurada y que nos deja presa a tener desequilibrios, ¿cuáles son las herramientas que nosotros podemos desarrollar para ayudar al agua a estructurarse y a que este medio pueda tener un balance eléctrico que permita desarrollar funciones óptimas? Es a través fundamentalmente de nuestra respiración y de la extensión y empuje de nuestros tejidos. Es muy importante esta cuestión. Como lo veíamos en el video, es el movimiento lo que le ayuda al agua a estructurarse. Es el movimiento de nuestra corporalidad lo que puede ayudarle al cuerpo como medio a contribuir a toda la actividad eléctrica y a toda la actividad interna, ¿sí? Entonces, coordinar nuestra respiración con la extensión de los tejidos, con la torsión de los tejidos, con el empuje, con la articulación, es una tremenda herramienta para energizar desde fuera hacia adentro a la corporalidad. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estructurar nuestras aguas internas? Es precisamente vinculando el movimiento a la respiración y en este proceso vincular la atención. ¿Dónde está nuestra atención? Está en estos fenómenos. Y vamos integramos la respiración con el movimiento y vamos aprendiendo de nosotros, además, y vamos mejorando la posibilidad de mantener nuestra salud. A mí me encanta decir esto. Yo llevo alrededor de 7 años y medio sin consumir ningún tipo de medicamento. Ni medicamento alópata ni naturópata. Nada. Solo he enfrentado todos mis desequilibrios estos últimos 7 años, incluso fracturas y cosas así, solo con, con el movimiento, con el agua y el uso de esta investigación, de esta posibilidad de desarrollar nuevas técnicas, nuevos procedimientos para hacer proliferar salud y regeneración, para poder terminar con condiciones, como alergias, en mi caso personal, alergias, malestares, problemas metabólicos, etc. Así que les invito a que también muevan sus aguas internas utilizando las herramientas que la naturaleza nos muestra como evidencia que sirven para reorganizar, para transformar, redirigir, alimentar, en fin. Bien. No sé si hay más preguntas. Comentarios también nos pueden comentar, pueden encender su micrófono. Estoy permitido en este momento. Si no, vamos a darle un cierre. Les pido disculpas no tener mi cámara, pero no tengo buena señal. Sí, se escucha un poquito entrecortado todavía. Bueno, muy agradecidos de poder, muy agradecidos de poder compartir todo esto. Como les recuerdo que este es el primer taller de un ciclo de talleres. Sí, de hecho la siguiente fecha del próximo taller va a ser el 26 de abril, sábado 26 de abril. Va a ser acá en Santiago Centro,
en Casa Palacio, Metro República, línea 1. ¿Sí? En este taller, en este siguiente taller, nosotros vamos a exponer la función del movimiento de la energía en la naturaleza, las características de la polaridad y sus efectos en la naturaleza. Y vamos a presentar este taller con experimentos y ustedes van a poder observar en tiempo real la organización del movimiento de la energía. Va a ser maravilloso porque va a aclarar un montón de dudas y un montón de cuestionamientos que hasta el día de hoy parecieran que no tienen respuesta, pero sí las tienen. Lo que pasa es que esas respuestas no subyacen a complejas ecuaciones matemáticas. ¿Sí? Subyacen a otros elementos, a otros fenómenos. Entonces, les dejamos invitadas, invitados, invitades a este siguiente taller y a este ciclo en general, en donde vamos a estar compartiendo toda esta investigación, en donde vamos a estar propiciando y contribuyendo a la discusión, a la colaboración, y a poder empezar a poner en práctica estas cosas. ¿Sí? Así que muchas gracias. Y nos estamos encontrando en una próxima ocasión. Pancha, no sé si quieres cerrar. La Pancha. Solamente me sumo a las gracias a tus palabras. Agradezco los mensajes que están dejando en el chat. Muchas gracias por el interés de personas que vienen de diversos lugares también, de diversos lugares de pensamiento y de diversos lugares geográficos, territoriales. Les invito a que estén atentas y atentos a nuestras redes sociales, principalmente Instagram. Vamos a hacer una edición de esta transmisión y vamos a tratar de subirla pronto de aquí al próximo taller a nuestro canal de YouTube. Así que todo eso lo vamos a anunciar y le vamos a mandar un correo de vuelta a las personas que se inscribieron con esto, porque varias personas nos escribieron que no podían conectarse. Así que nada, muchas gracias por la disposición y eso, nos vemos. Muchas gracias y saludos a todas, a todos. Ojalá sigamos en contacto y aprendiendo, porque como lo dijimos al principio, nuestra tarea, nuestra perspectiva es contribuir a la regeneración de la naturaleza, porque es completamente posible a través de una nueva técnica que va a ser mucho más barata y eficiente que la que ocupamos actualmente y no va a tener que destruir nada para poder desarrollarse. Así que quédense conectados y nos seguimos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.